¿Sabías que cuando decides cortar completamente el contacto con una persona narcisista, no es solo silencio, es la declaración más poderosa que puedes hacer? Ya no seré una pieza más en tu juego psicológico. En el video de hoy, exploraremos de manera profunda y práctica por qué el no contacto provoca pánico en el narcisista y le hace perder el control. Este conocimiento no es solo para entender, sino también para sanar. Si estás tratando de reencontrarte tras una relación manipuladora, no te pierdas ni un segundo de este video. Suscríbete y quédate hasta el final, porque tu libertad emocional comienza con el entendimiento. 1. Cuando eliges el no contacto con una persona narcisista, no solo entras en el silencio, entras en una revolución interna. Lo que muchos no comprenden es que este silencio no es una evasión, sino un acto de poder. No es una retirada, sino un despertar. No solo te alejas de alguien, estás renunciando a seguir jugando un juego psicológico en el que siempre fuiste el peón. El narcisista no vive de conexiones auténticas, vive de reacciones. Para ellos, las emociones ajenas no son algo que comprender, sino algo que manipular. No necesitan que los ames, solo que reacciones, con ira, dolor, miedo o culpa. Y cuando ya no les proporcionas esa energía emocional, destruyes sin querer la estructura de poder que construyeron sobre ti. Por eso, el no contacto no es solo cortar la comunicación, es romper el espejo en el que el narcisista reflejaba su ego inflado. No pueden definirse sin ti como referencia, y cuando te escapas de su control, caen en un vacío. No es tristeza por perderte, es terror por no poder controlarte. Puede que pienses que solo estás saliendo de una relación tóxica, pero en realidad estás provocando una crisis psicológica en el narcisista. No porque tú seas importante para ellos como persona, sino porque el poder que les diste ya no está. Y eso los desespera. No saben qué piensas. No pueden anticipar tus reacciones. Pierden el control de tus emociones. Para ellos, eso lo es todo. Un narcisista no entiende los límites. No concibe el fin. Para ellos, cada relación es un escenario, y todos a su alrededor son actores secundarios en la obra que ellos dirigen. Cuando haces silencio, abandonas ese teatro, y eso les quita su papel principal en el drama psicológico que antes dominaban por completo. El silencio es un golpe al ego intocable del narcisista. Si no reaccionas, no pueden actuar. Si no respondes, no pueden justificar, manipular o tergiversar. Tu silencio los obliga a enfrentar lo que más temen, su inexistencia en tu mundo. Muchos que han estado en relaciones con narcisistas se han preguntado, ¿estoy siendo cruel por guardar silencio? Pero eso es una trampa emocional, una estrategia del narcisista para mantenerte en su ciclo. Quieren que creas que el silencio es cruel y que quedarte es noble. Pero la verdad es esta: tienes derecho a elegir la paz. Y a veces, esa paz solo llega con el silencio. Para el narcisista, tu silencio no tiene lógica. Harán todo lo posible por romperlo. Mensajes inesperados, disculpas teatrales, provocaciones sutiles, todo con un único objetivo: hacerte reaccionar. Si respondes, aunque sea con rabia o compasión, sabrán que aún ocupan espacio en tu mente. Pero si mantienes el silencio sin respuestas, sin explicaciones, estarás enviando un mensaje que no pueden soportar.
los has superado. No hay nada que negociar, discutir ni manipular. Esa es la verdadera fuerza del no contacto. No necesitas gritar para demostrar tu valor. Basta con guardar silencio para afirmar que ya lo has encontrado. Lo que más asusta a un narcisista no es tu rabia, es tu indiferencia. Pueden manejar discusiones, incluso disfrutar de tu dolor, porque eso les da sensación de control. Pero cuando ya no despiertan ninguna emoción en ti, pierden lo que más valoran, su influencia. En el mundo del narcisista, existir es igual a tener poder emocional. Sin tu atención, no tienen escenario. Sin tus emociones, no tienen audiencia. Y en ese silencio, lo que realmente escuchan no es tu frialdad, es el vacío dentro de ellos. Así que si has elegido el no contacto, entiende esto. No solo estás protegiéndote del daño, estás reclamando tu derecho a decidir quién puede acceder a tu espacio emocional. Y si no respetan eso, el silencio es la respuesta más poderosa que puedes dar. 2. Crees que solo estás saliendo de una relación tóxica, pero en realidad estás quitándole al narcisista lo que considera su oxígeno, tu atención emocional. Para una persona normal, un final es una nueva página. Para un narcisista, es una crisis, porque no solo te vas, estás cortando el suministro que alimenta su ego inflado. La verdad es que un narcisista no necesita amor, comprensión ni conexión auténtica. Todo eso, para ellos, son herramientas, no fines. Lo único que desean son tus reacciones. Rabia, tristeza, confusión, culpa, cualquier cosa. Mientras sigas reaccionando, no les importa si los amas o los odias. Solo les importa que aún seas parte de su mundo. Por eso, cuando guardas silencio absoluto sin mensajes, sin respuestas, sin gestos, es como si apagaras las luces del escenario donde ellos eran la estrella. De repente, no hay audiencia, no hay guión, no hay reflectores iluminando su vacío, y eso los hace sentir invisibles. Para alguien cuya existencia depende de las emociones ajenas, la invisibilidad es una forma de desaparición aterradora. No piensan que te fuiste por dolor. No creen que necesitas sanar. Solo piensan en una cosa: cómo hacerte reaccionar. Y para lograrlo, harán lo que sea. Fingir arrepentimiento, inventar historias, tender trampas emocionales disfrazadas de cariño. Tal vez hayas recibido mensajes como: solo quería saber si estás bien, o eras la única que realmente me entendía. No te ablandes. Eso no es amor, es estrategia. Cada palabra está calculada para despertar tu empatía, tu nostalgia, tu culpa. Porque si respondes, aunque sea con rabia o compasión, ellos pensarán: aún tengo poder sobre ti. Solemos pensar que una disculpa es señal de cambio, pero para un narcisista, la disculpa es solo una herramienta. No sienten verdadero arrepentimiento, simplemente no soportan tu silencio, y por eso harán todo lo posible para devolverte al ciclo en el que tú reaccionas y ellos controlan. Y aquí está lo importante: tu falta de reacción es su mayor amenaza, porque sin reacción no hay poder. Sin ti no hay escenario. Sin escenario no hay papel. Y para el narcisista, su papel es su identidad. No tienen un yo real, viven a través de lo que otros reflejan. Y tú eras su espejo principal. Así que, cuando cortas el contacto, no solo estás terminando una relación,
Estás destruyendo la ilusión que han construido. Estás diciendo, veo quién eres, y no seguiré actuando en tu obra. Y cuando mantienes ese silencio, el cambio no solo ocurre en ellos, ocurre en ti. Comienzas a escuchar más claramente tu propia voz. Empiezas a entender que tu atención es un recurso valioso. Tiene valor. Y no todos lo merecen. Ese silencio que al principio puede parecer culpa, confusión o duda con el tiempo, se revela como lo que es: protección. Protección de tu mente, tu tiempo, tus emociones, tu energía y tu futuro. El no contacto no es una táctica de venganza. Es un límite sano, establecido por alguien que ya no está dispuesto a vivir bajo el control de otro. Y los límites, cuando se respetan, se convierten en el cimiento de una nueva vida, una vida donde tú decides lo que sientes y no reaccionas a los guiones de nadie más. El narcisista no se rendirá fácilmente. Intentará todo súplicas, culpas, provocaciones. Pero recuerda, nada de eso es por ti. Es porque quieren recuperar su papel protagónico. Y si no subes al escenario, su obra se queda sin público. Y sin público, ya no hay función. 3. El narcisista no refleja errores, refleja poder. Cuando lloras, te enojas, te justificas o ruegas, no sienten culpa, sienten dominio. Para ellos, tus emociones no son prueba de dolor, sino señal de que aún tienen influencia sobre ti. Y esa influencia, para un narcisista, es su forma de vida. Para una persona normal, las lágrimas pueden despertar empatía. Pero en la mente del narcisista, las lágrimas son una victoria. No porque sean malvados, sino porque no han sido construidos con empatía. No interpretan tu sufrimiento como una llamada de atención, sino como prueba de que aún te controlan desde lejos. Por eso, después del no contacto, muchos descubren cómo el narcisista reaparece con todo tipo de tácticas. Un mensaje dulce, un regalo inesperado, una disculpa de película, pero detrás de esos gestos no hay reconciliación, hay estrategia. Buscan conmoverte, provocar una reacción y devolverte al viejo ciclo. Debes entenderlo con claridad. El narcisista no necesita que te quedes por amor, solo necesita que aún reacciones. Y si respondes ya sea con rabia o sumisión, le devuelves su poder, porque para ellos no existe diferencia entre emociones positivas o negativas. Todas son alimento. Mientras reacciones, ellos siguen existiendo en tu mente como un espectro que controla tus emociones desde las sombras. Tal vez pienses que estás explicando para que entiendan, o mostrándoles que se equivocan, pero para un narcisista, cada explicación es material para distorsionar. Convertirán tu lógica en ataque, tu dolor en debilidad y tu defensa en egoísmo. Manipulan palabras, tuercen significados y te hacen dudar de ti misma. Y entonces te preguntas, ¿estoy siendo demasiado sensible? ¿Estoy malinterpretando? No estás siendo manipulada. Estás en una obra de teatro de lógica invertida, donde lo correcto parece equivocado y lo equivocado parece normal. Ese es el arte del narcisista. No necesita gritar para controlarte. Solo necesita hacerte creer que tu reacción es irracional. Por eso, el no contacto no es solo un acto físico, es una liberación psicológica. No es huida, es valentía. Rehusarte a ser distorsionada. Cuando dejas de responder, dejas de ser el blanco, y ahí,
empieza la verdadera libertad. Recuerda esto. Para el narcisista, nunca fue una conversación. Fue un escenario. Ellos escriben el guión, asignan los roles, controlan las luces y el sonido. Cuanto más reaccionas, más cumples su papel. Pero cuando te bajas del escenario, su sistema de poder se desmorona. Y ahí es cuando no soportan tu silencio. No es ese silencio incómodo que todos conocemos. Para el narcisista, es pérdida de control. Es el colapso de la ilusión que sostenía su sentido de existencia. Si no respondes, ya no saben qué papel interpretar, qué táctica usar, cómo explotar tus emociones. Y eso los llena de pánico. Pueden volverse agresivos, acusarte, difamarte, inventar historias para llamar la atención. Todo con un único propósito: obtener una reacción, de quien sea, para sentirse aún en el centro. No confundas su ira con amor. No es furia por perderte. Es rabia por perder poder. También pueden cambiar de táctica, de dulzura a provocación, de disculpa a culpa. Cada movimiento está calculado según lo que creen que te ablandará. Si logran despertar culpa o duda en ti, el juego comienza de nuevo. Por eso, el silencio no es solo cortar contacto. Es cortar una forma de poder invisible. Al guardar silencio, te niegas a seguir interpretando un papel. Ya no eres la fuente de energía emocional. Y sin eso, no tienen con qué sostener su ego inflado. En ese silencio, te reconstruyes. De alguien que fue controlado por emociones ajenas, te conviertes en alguien que dirige las suyas. Ya no reaccionas por manipulación. Eliges responder desde la conciencia. Y ahí es donde comienza tu verdadero poder. 4. El narcisista no teme perderte a ti, teme perder el poder de manipularte. Y cuando eliges el no contacto, estás enviando un mensaje silencioso pero devastador. He visto la verdad, y ya no actuaré más. Para ellos, no se trata solo de perder una relación. Se trata de perder la fuente que alimentaba su ego ilusorio. A los ojos del narcisista, tú no eres simplemente una pareja, un amigo o un familiar. Eres una extensión de la imagen que quieren proyectar. Cada palabra tuya, cada reacción, cada gesto, era parte del guión que les ayudaba a sostener su fachada. No te aman por quien eres, aman la sensación de poder controlar tus emociones. Por eso, cuando decides retirarte sin discutir, sin explicar, sin reaccionar, no solo pierden a su fuente de validación emocional, sino que se les cae la falsa creencia de que siempre podrán traerte de vuelta. No creen que seas capaz de cortar de verdad. Piensan que con algunas palabras, con las viejas tácticas, volverás. Y cuando no lo haces, su mundo interior empieza a tambalearse. Uno de los mayores obstáculos para mantener el no contacto es la culpa. El narcisista sabe cómo sembrarla en ti. Me dejaste cuando más te necesitaba. Nadie te va a aguantar como yo. Sé que eres buena. No serías capaz de hacerme esto. Estas frases no son sinceras. Son anzuelos emocionales lanzados para recuperar el control. Pero debes entender esto. La culpa no siempre es una verdad. Muchas veces es un producto de la manipulación. El narcisista sabe que eres empática, que has perdonado antes, que te has preguntado si fuiste demasiado dura, y usan esa bondad como un punto débil que explotan sin descanso. Cuando eliges el no contacto, no solo estás diciendo adiós a una persona,
sino a un ciclo emocional repetitivo. Te niegas a seguir siendo protagonista de una obra que no escribiste. Y para el narcisista, eso no es un rechazo por amor, es una afrenta a su control. Ahí es cuando empiezan a usar todas sus tácticas, desde fingir interés, despertar recuerdos, hasta usar personas cercanas para enviarte mensajes emocionales. No quieren que vuelvas por amor, quieren que abras la puerta que una vez atravesaron con facilidad. Puede que escuches de otros. Ha cambiado. Está muy triste últimamente. Pero recuerda, la tristeza no significa conciencia. El narcisista rara vez se vuelve hacia adentro. Su tristeza no los transforma, solo los motiva a recuperar el control más rápido. No creas en las palabras, cree en los patrones. El silencio no es castigo, es un límite, un muro que protege tu paz interior de las tormentas manipuladoras. En ese silencio, te estás permitiendo sanar, no para que el otro cambie, sino para aprender a vivir sin depender emocionalmente de nadie. Y eso para el narcisista es el rechazo supremo. Verás que se vuelven inseguros. Comentan en publicaciones antiguas, lanzan indirectas, usan intermediarios. Pero no te equivoques, no es amor. Es una prueba. Loito es, loito esa. Dese. Deito es. Deito es. Deito es. Deito es. Deito es. Están midiendo. ¿Todavía puedo hacerla ceder? Si respondes ya sea con reproche o con compasión ganan. No porque regreses, sino porque aún controlan tus emociones. Pero si mantienes tu silencio, les enseñas algo que nunca aprendieron. No se puede controlar a las personas para siempre. Y tú también estás aprendiendo que amar no es someterse, que la compasión no significa tolerar la manipulación, y que el no contacto no es odio, es el acto más puro de amor propio. En ese silencio, empieza a escucharse tu verdadera voz. Ya no hay ruido de culpa, ni de dudas, ni de distorsión. Solo tú, en tu esencia, reconstruyéndote donde antes solo había máscaras y control. Cuando el narcisista finalmente entiende que no volverás, pueden volverse hostiles, difamarte, distorsionar la verdad, inventar historias para salvar su imagen. Pero recuerda, su furia no es porque hiciste algo malo, es porque ya no te pueden controlar. Y esa es la rebelión más hermosa que jamás hayas hecho por ti misma. 5. El narcisista no necesita que regreses. Necesita que te sientas culpable por haberte ido. Cuando la seducción, las amenazas o las lágrimas ya no funcionan para hacerte reaccionar, juegan su carta más poderosa, la culpa. No es una culpa basada en la verdad, sino una emoción sembrada deliberadamente en tu mente. Y si no estás alerta, cargarás con ella como si fuera tuya, cuando en realidad fue creada para manipularte una vez más. Esta es una de las armas más peligrosas del narcisista. No necesita gritos ni dramatismo, solo algunas palabras bien colocadas. ¿No entiendo por qué me tratas así? Oh, lo di todo por ti y te fuiste sin más. Estas frases no son confesiones, son estrategias. No buscan comprensión, buscan que dudes de tu decisión. El narcisista sabe que si no puede traerte de vuelta con amor falso, lo intentará con obligación. Se presentará como la víctima abandonada, traicionada, la que dio todo y no recibió nada. Y entonces sembrará en tu mente preguntas que te acusen,
¿De verdad soy tan desagradecida? Hasta que tú misma te preguntes, ¿estoy siendo cruel? La verdad es que la culpa no siempre es señal de conciencia a veces. Es señal de manipulación. Y el narcisista es un maestro en usar la culpa como cadena invisible. No necesita atarte físicamente. Solo necesita que te sientas mal. No necesita que te quedes por amor, le basta con que creas que irte es un error. Más aún, sabe exactamente dónde están tus puntos débiles. Sabe que eres responsable, compasiva, entregada. Sabe que diste oportunidades, que dudaste de ti misma, que te preguntaste si eras demasiado dura, y usa esas virtudes en tu contra. Si valoras la familia, te dirá que la estás destruyendo. Si luchas con no sentirte suficiente, te dirá que no entiendes su dolor. Cada palabra está diseñada para tocar tus heridas abiertas. Por eso es esencial que sepas separar sensación de verdad. La culpa puede sentirse real, pero no siempre es justa. La verdad es, tienes derecho a poner límites. Tienes derecho a salir de una relación que te hace perderte a ti misma. Y si alguien se siente herido por tu decisión de protegerte, eso no te hace cruel. Es simplemente el costo de dejar de ser manipulada. El narcisista no se detendrá ahí. Cuando la culpa no funciona, cambiará de táctica. Hará que tú parezcas la tóxica. Invertirá los roles. Él es la víctima. Tú eres la destructora. Reescribirá la historia. Le di todo y me traicionó como todos los demás. Y si no estás firme, comenzarás a dudar hasta de tu propia memoria. En ese momento necesitas más claridad que nunca. Recuerda, alguien que realmente te ama no usará la culpa para retenerte. No convertirá su dolor en arma. No necesitará que te quedes por deber, sino porque tú eliges libremente quedarte. Si sientes culpa por haber elegido el no contacto, pregúntate, ¿quién está verdaderamente herido aquí? ¿La persona que sufre en silencio, sin dañar a nadie? ¿O la que usa sus emociones como herramienta de manipulación? Esa respuesta te llevará de vuelta a la verdad. También debes saber, el narcisista no se arrepiente como tú esperas. No reflexiona, no aprende, no cambia. Cuando parece arrepentido, no es remordimiento, es actuación. Porque si una vez lo perdonaste, sabe que puedes hacerlo otra vez. Si logra que lo veas como una buena persona, sabrá que aún tiene poder sobre ti. No dejes que tu bondad se convierta en excusa para quedarte en una red de manipulación. No todo el que sufre merece tu perdón. No todo el que se muestra débil es víctima. Y lo más importante, no le debes sacrificios a quien no supo valorarte. La culpa es algo que necesitas aprender a soltar. No porque seas insensible, sino porque estás aprendiendo a distinguir entre emoción y verdad. Y la verdad es, no te fuiste para herir a nadie. Te fuiste porque necesitabas sanar. Y si eso provoca ira, culpas o intentos de avergonzarte, eso no es amor. Es manipulación. Deja que tu silencio hable por ti. No expliques. No justifiques. Quien quiere entender, no necesita palabras. Y quien no quiere, no entenderá, aunque le expliques 1000 veces. No tienes que cargar con emociones que no te pertenecen, especialmente si quien las creó no te valoró cuando estabas cerca. La libertad comienza cuando dejas de cargar culpas ajenas. Y la sanación comienza cuando comprendes que no todo el que te hace sentir culpable te está diciendo la verdad. Cuando te mantienes firme en tu silencio, estás viviendo desde la verdad
no desde la emoción manipulada. 6. El narcisista no rompe tus límites de forma directa, se infiltra, en silencio, paso a paso, con dulzura fingida, atención calculada y casualidades perfectamente planeadas. Cuando eliges el no contacto, cuando guardas silencio, sin responder, sin ceder, ellos saben que sus métodos antiguos ya no funcionan. Pero no te confundas, no se han rendido, solo han cambiado de forma. Ahora son más sutiles, más ocultos y más peligrosos. Ya no te atacan directamente, ni te bombardean con mensajes como antes. Empiezan a probar un saludo suave en una fecha especial, un emoji en una publicación antigua o una coincidencia en un lugar donde solías ir. Nada tan obvio como para alarmarte, pero tampoco tan insignificante como para ignorarlo. Ese es el objetivo. Sembrar duda. Saben que si te fuiste decidida, un ataque frontal no funcionará. Entonces, te hacen cuestionar tus emociones. Te preguntas, ¿estoy siendo demasiado dura? ¿Será que de verdad le importo? ¿Habrá cambiado? Y con solo una chispa de duda, ya han logrado debilitar la muralla que construiste, porque la esencia de estos juegos sutiles no está en el acto, sino en la ambigüedad. Esa ambigüedad que te impide distinguir si es amabilidad genuina o una nueva forma de control. Y cuando empiezas a analizar, buscar interpretaciones, pedir consejo, ya les diste poder. Han vuelto a ocupar espacio en tu mente, sin que te des cuenta. Lo más peligroso no es que el narcisista toque la puerta, es que seas tú quien la abra desde dentro. No necesitan derribar tus límites, solo necesitan ablandar tu corazón. Y las emociones, especialmente las que aún no sanaron, son la puerta por donde siempre intentarán volver. Dirán cosas llenas de nostalgia, traerán recuerdos, se mostrarán cambiados. Pero recuerda, el cambio verdadero no nace del deseo de controlar. Quien realmente cambia, respeta tus límites. No pone a prueba tu debilidad. Desaparece con dignidad, sin trampas emocionales ni estrategias disfrazadas de ternura. Pueden usar amigos, redes sociales, mensajes indirectos, todo como anclas psicológicas para medir si aún reaccionas. Una publicación nostálgica, una frase ambigua sobre la paz después de una ruptura. Todo es una prueba. No necesitan respuesta. Solo quieren saber si aún piensas en ellos, porque mientras haya reacción interna, siguen vivos en tu mundo. Y eso es lo que realmente buscan. No amor, no conexión, sino presencia en tu mente. Un espacio, una cuerda invisible que los mantenga ligados a ti, aunque sea a través de la duda, la nostalgia o la curiosidad. Esa es su fuente emocional más silenciosa, pero más poderosa. Durante tu proceso de sanación, tendrás momentos de debilidad. Te preguntarás, ¿realmente me extraña? ¿Y si no era tan malo? No dejes que esa duda nuble la razón por la cual te fuiste. No te alejaste por un malentendido. Te alejaste por el desgaste lento de la confianza, por los ciclos repetitivos, por la pérdida de ti misma. Recuerda, el narcisista no vuelve para construir, vuelve para probar si aún puede guiarte. Si siente que estás débil, reanudará el juego, pero ahora con más sutileza, más dulzura, y por eso más peligro, porque ya sabe que estás alerta. Como un ladrón que fue descubierto, no vuelve a romper la puerta.
Espera a que la dejes entreabierta. Y una respuesta breve. Un mensaje cortés. Una charla inocente. Pueden ser la grieta por donde regresa. Y entonces, todo comienza otra vez, pero en un nivel más profundo, más difícil de detectar. Por eso, no subestimes el poder de un silencio firme. No es solo un límite, es una declaración de conciencia. Dice, no te odio, no busco venganza, simplemente no quiero seguir jugando. Y en el mundo del narcisista, donde todo es teatro, tu retirada silenciosa es el rechazo más potente. No necesitas gritar para decir que ya fue suficiente. No necesitas discutir para justificar tu decisión. Solo con no reaccionar, estás reclamando tu soberanía emocional. Y en ese silencio, sentirás algo que antes no conocías. Una paz que no depende de nadie más, sino del hecho de que ya no permites que otros definan quién eres. 7. Un narcisista nunca desaparece del todo, solo espera a que bajes la guardia. Cuando guardas silencio, no respondes. No muestras enojo ni ruego. Ellos saben que sus tácticas anteriores ya no funcionan. Pero en lugar de aceptar tu decisión, activan una nueva forma de manipulación. Toques sutiles calculados. No lo suficiente para que te protejas, pero sí para que te recuerdes a ellos. No golpean la puerta con fuerza, más bien la acarician con un mensaje ambiguo. Espero que estés bien. No te piden que vuelvas, sino siembran memorias. Y si empiezas a pensar, ¿habrán cambiado? Ya estás dentro de su laberinto. No usan martillos. Tocan heridas que aún duelen. No usan fuerza. Siembran esperanza mínima, esperando que abras de nuevo. Un verdadero cambio respeta tus límites. El narcisista no vuelve por amor. Vuelve porque no acepta perder tu control. Y ese control no exige presencia física. Mientras los recuerdes, estés pensando o dudando, ellos viven en tu mente. Usarán intermediarios, redes sociales o casualidades planificadas. Aparecen cuando estás emocionalmente vulnerable, no por azar, sino por vigilancia. Saben tu vulnerabilidad. Cambias de foto, publicas algo triste, hablas de renacer, y allí siembran semilla de duda. ¿Será que me equivoqué? Recuerda, quien realmente cambia no manipula con palabras ambiguas, respeta sin romper, se va con dignidad, sin trampas sentimentales. Ellos miden tu reacción desde lejos, una respuesta mínima, un emoji, un recuerdo, y ya están de nuevo dentro. Es su ancla emocional. No subestimes el poder del silencio firme. No es rencor, es conciencia. Es decir, no te odio, no busco venganza, solo ya no quiero jugar. En el teatro del narcisista, tu retirada silenciosa es el rechazo más contundente. No necesitas alzar la voz para decir basta. Con no reaccionar, reclamas tu soberanía emocional. En ese silencio encuentras algo aún más valioso. La paz que nace de dejar de permitir que otros definan quién eres. 8. Cuando entras en el estado de no contacto, lo que parece silencio en realidad es el grito más poderoso que has pronunciado. He sido suficiente. No es una acción impulsiva ni venganza. Es la decisión madura de quien ha perdonado demasiado, esperado demasiado, perdido demasiado de sí misma en relaciones que hace tiempo dejaron de ser sanas.
Durante tu convivencia con el narcisista, perdiste pedacitos de ti sin notarlo. No entraste a la relación pensando que te diluirías, pero día tras día de críticas disfrazadas, de silencio impuesto para evitar conflicto, de intentos por encajar, dejaste de reconocerte. El no contacto no es solo cortar el vínculo con otro, es reconectarte contigo misma. Por primera vez en mucho tiempo, escuchas tu voz interior, sin manipulaciones, sin tener que complacer a otros, sin conversaciones a medias que erosionan tu autoestima. En esa quietud, distingues tu verdad de las mentiras que te enseñaron a creer. Descubres que amar no es perderte en otro, que la dedicación no debe ser sacrificio constante, y que la tolerancia no obliga a tolerar daño repetido. El narcisista no busca amor. Busca que no te atrevas a irte. Mantuvieron la relación desde una sensación de dependencia emocional, no igualdad. Cuando guardas silencio, haces lo que más les disgusta, les quitas influencia, sin respuesta, sin explicación, sin lágrimas, solo una ausencia constante. Eso los desorienta. Para ellos, tú eras la fuente de su sustento emocional, y luciría imposible sobrevivir sin ella. Intentarán volver 1000 veces, pero tú ya no les permites entrar ni una fisura. Aprendes a observar, en vez de reaccionar. Entiendes que una disculpa sin acción es cebo emocional. Una atención repentina, tras largo silencio, no es afecto, es estrategia. Las memorias bonitas no pueden justificar el ciclo de abusos, y un día despiertas y te ves diferente. Ya no eres quien sobrevivía, sino quien vive. Las calles que caminabas, las canciones que escuchabas, ahora no te causan nostalgia dolorosa, sino gratitud. Agradeces la valentía de haberte detenido. Lo que más molesta al narcisista no es que tú lo odies, sino que ya no pienses en él, que tengas paz, sin que él lo controle. Pueden burlarse o difamarte, intentar provocarte o hacerte enojar, pero tú no caes. Buscarán reactivar celos o confusión, pero tú no respondes. Y entonces comprenden, el juego ha terminado. Tu victoria no radica en herirlos, sino en que ya no te controlan. Recuperaste control sobre tus emociones, tu tiempo, tu energía. Estableciste límites y los mantienes no por rabia, sino por conciencia. El silencio que antes te parecía aislamiento ahora es tu libertad. No aislamiento, sino separación consciente. En él no solo sanas, te renuevas. No necesitas demostrar nada. No necesitas cartas ni explicaciones sobre cuánto sufriste, amaste o perdiste. Solo necesitas vivir, plena, libre, en paz. Esa es tu respuesta definitiva. Porque al final, lo que más desconcierta al narcisista no es haber perdido tu presencia, sino haber perdido su influencia sobre ti. ¿Sabes algo? En el camino hacia la sanación, después de una relación con una persona narcisista, lo más valioso no es haber escapado de ellos, sino haber vuelto a encontrarte contigo mismo. Ya no vives en modo de reacción. Ya no esperas validación de alguien que solía hacerte dudar de tu propio valor. Ahora, vives de forma consciente, activa y, sobre todo, vives para ti. El silencio que has elegido ya no es un signo de dolor, sino una muestra de fuerza interior. Cada día en que no respondes, no dudas, no abres la puerta para que la manipulación regrese,
Es un día en que estás reconstruyendo los límites internos que una vez perdiste. Es un viaje que requiere coraje, constancia y a veces lágrimas silenciosas. Pero a cambio, estás construyendo una versión más fuerte, más lúcida de ti mismo. Una persona que ya no es guiada por el miedo o la culpa. Lo más hermoso es esto. No necesitas vengarte, ni probar nada al narcisista ni a nadie. Solo necesitas seguir viviendo una vida en paz, con claridad y fidelidad a ti mismo. Y eso ya es la prueba más poderosa de que ya no eres el suministro emocional de nadie. Has recuperado tu soberanía emocional y no hay nada más valioso que eso. Si aún estás en medio de este proceso, recuerda, no estás solo. Hay miles, millones de personas allá afuera aprendiendo a decir no por primera vez en sus vidas. No regreses solo porque extrañas, sigue adelante, porque mereces una vida libre de manipulación. Y si estas palabras hoy han resonado contigo, si te han ayudado a ver con más claridad el camino que estás recorriendo, no olvides suscribirte al canal, porque aún hay mucho contenido profundo esperándote. La sanación no es un viaje solitario. Y aquí siempre tendrás un espacio seguro para escuchar, comprender y fortalecerte cada día. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda, tu silencio no es un vacío, es el cimiento sobre el que estás reconstruyendo tu ser. Y eso es una victoria silenciosa, pero inmensamente poderosa.